En estos días, la afición deportiva mexicana se vio conmocionada por dos novedades que impactaron en toda la opinión pública. La primera fue que el Consejo de Administración de Televisa decidió la separación temporal de Emilio Azcárraga de la presidencia de la cadena de televisión que a todos los efectos, desde su fusión de hecho con Univisión de Estados Unidos en 2021, es el mayor grupo mediático en producción y distribución de contenidos en idioma español de todo el mundo. Esa fue la primera novedad. La segunda, aún más impactante, la razón para que Azcárraga, un apellido que parecía inmune a todo, fuera separado de la dirección. El motivo tuvo que ver con el escándalo de corrupción en la adjudicación de derechos para transmisiones de fútbol, conocido como el FIFA Gate. Un escándalo del cual Televisa había logrado sobrevivir pese a todas las acusaciones y acciones judiciales que debió enfrentar. Ahora, la razón fue que un testigo e investigaciones de autoridades estadounidenses vuelven a vincular la cadena mexicana con ese caso de corrupción en la FIFA. Si tenemos en cuenta que el FIFA Gate literalmente reventó en 2015, es sorprendente que casi 10 años después apareciera involucrado a ese grado el alto ejecutivo mexicano. Quizás aún más importante que esa constatación lo sea el hecho de que a menos de 2 años del Mundial de Fútbol a realizarse precisamente en México, Canadá y Estados Unidos, muchos nos estamos desayunando con la noticia de que el FIFA Gate no es un caso ya cerrado. Por el contrario, tiene mucho camino por delante. Eso, evidentemente, nos lleva a la necesidad de revisar su pasado y, sobre todo, la denuncia de corrupción sobre la adjudicación de otros mundiales, como el de 2018 en Rusia y el último, el de Qatar 2022. A ver, vamos a colocar este escándalo en contexto. FIFA Gate es un escándalo de corrupción y sobornos en el fútbol internacional que estalló en 2015, cuando el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dieron a conocer una investigación contra funcionarios de la FIFA. Se descubrió una red de sobornos a cambio de favorecer a cadenas de televisión con la venta de derechos de transmisión de los partidos de distintas ediciones del Mundial de Fútbol, la Copa América y la Copa Libertadores. Los delitos puestos al descubierto fueron asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude electrónico, que derivaron del pago de más de 150 millones de dólares en sobornos. Entre los funcionarios acusados estaban Nicolás Leoz y Eugenio Figueiredo, expresidentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL, y exmiembros del Comité Ejecutivo de la FIFA. Además de los exdirigentes de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe, CONCACAF, Jeffrey Webb y Jack Warner. Y claro, la pregunta es cómo se relaciona Televisa con todo el escándalo. El tema no es nuevo, hay que aclararlo. Televisa siempre apareció en la información disponible sobre este caso. Por ejemplo, en 2017, el New York Times, en un reportaje relacionado con una filial de Televisa, con la empresa suiza Montrigui, con los sobornos a altos funcionarios de la FIFA. Montrigui adquirió los derechos para la transmisión de los partidos del Mundial desde 2018 y 2022 por alrededor de 190 millones de dólares. Además, la filial también compró los derechos de los torneos de 2026 y 2030, aunque no se reveló el monto. Para ello, según fuentes del New York Times, la empresa contó con el apoyo de Alejandro Bursaco, expresidente de la televisora Torneos y Competencias. Al mes siguiente, en su declaración como testigo ante una corte de Nueva York, Bursaco confesó haber participado en el pago de sobornos para obtener los derechos televisivos y señaló a otras empresas, además de Televisa, como fueron la brasileña TV O Globo y Fox Sports. Televisa negó haber conocido o autorizado el pago de sobornos o cualquier otra conducta inapropiada. Sin embargo, a finales del 2017 anunció que su director general, Emilio Azcárraga, dejaría el cargo a partir del 1 de enero de 2018, tras 20 años al frente del grupo, aunque al final del día Azcárraga se mantuvo como presidente del Consejo de Administración
además de seguir a cargo del área de fútbol del grupo, incluido el Club América y la Fundación Televisa. Mientras tanto, el lío siguió en 2018. Un grupo de accionistas en Estados Unidos iniciaron una demanda colectiva contra la televisora por haber ocultado su relación con el FIFA Gate y con ello haber inflado artificialmente el precio de sus acciones. Tras años de litigio, en agosto de 2023, un juez autorizó un acuerdo de Televisa con los accionistas por $95 millones para compensar a esos accionistas por las pérdidas sufridas tras la revelación del FIFA Gate. De cualquier manera, la televisora negó haber actuado de manera ilícita, pero el caso no paró por ahí. En agosto pasado, la empresa informó que le notificaron de una investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos. Sin dar detalles, Televisa informó que esto podría tener un impacto material en las condiciones financieras de la compañía o en los resultados de sus operaciones. Azcárraga seguramente va a enfrentar su día en corte en los Estados Unidos, por lo cual esta telenovela recién empieza. A su vez, las acciones de Televisa en la Bolsa Mexicana de Valores tuvieron pérdidas de 8.86%, mientras que en Estados Unidos las acciones del grupo cayeron más, un 9.75%. ¿Qué implica todo esto? O mejor dicho, ¿qué dimensión puede tener todo esto? Vamos por partes. Aquí está mi punto de vista. El Mundial de Selecciones de 2026 e incluso el Mundial de Equipos de 2025 en Estados Unidos pueden pasar a formar parte de la historia del FIFA Gate en los tribunales y en la investigación del fiscal de Nueva York. Y lo que faltó que ocurriera en 2015 a 2018 puede ocurrir ahora. ¿A qué me refiero con esto? A que pese a todos los detenidos y procesados, el hecho de que haya caído Joseph Blatter y el juicio a la FIFA haya sido una vergüenza mundial, eso no detuvo la corrupción. Hay demasiado dinero en juego de derechos, como los hubo previo, precisamente al Mundial de Qatar. Precisamente me tocó dar cobertura a una parte de ese escándalo a través del artículo que tienen allí en pantalla, artículo de ESPN Digital, que recoge las declaraciones del programa Destino Fútbol, de la cadena de radio con sede por entonces en Miami. Es una entrevista al escritor Ken Berenguer, autor de la novela Red Card, Tarjeta Roja, donde relata la evolución y consecuencias del caso judicial que en Estados Unidos destapó el escándalo de corrupción en la FIFA, conocido como el FIFA Gate. Su autor, el periodista Ken Bensinger, que desde mayo de 2015 acompañó una a una todas las audiencias en la Corte Judicial de Nueva York, era y es una de las personas más informadas sobre este tema. De ese artículo en español les dejaré el enlace en los textos de este video. Pero la pregunta es por qué es importante lo de Bensinger. El escritor, en aquel momento en que no se sabía si debido a toda la corrupción a su alrededor se llevaría a cabo finalmente el Mundial de Qatar, él directamente involucraba en toda esa trama al actual presidente del organismo, Gianni Infantino. Un Infantino que en este tiempo reciente, entre otras decisiones polémicas, por ejemplo, sorprendió al mundo hace pocos días atrás al incluir en el Mundial de Clubes al Inter de Miami, equipo en que milita Lionel Messi, al que se le incluye por supuestos merecimientos inexistentes, si los comparamos con el de otros grandes ausentes. En este tramo de la entrevista, el autor de Tarjeta Roja, precisamente, involucra a Infantino. Mira, el libro se trata del caso criminal que emprendió Estados Unidos contra la corrupción en el fútbol mundial. Y eso es el mismo caso que vimos llegar a la vista pública en 2015, en el mayo de 2015, cuando había esos famosos arrestos en Zúrich en los pocos días antes de la elección de la FIFA. ¿Qué ha cambiado a su parecer con esta nueva FIFA, entre comillas, que hay? Mira, yo creo que estamos hablando de una organización con décadas de corrupción. No es una cosa nueva, es una cosa que para mí empezó en los años 70. Es difícil creer que alguien como Gianni Infantino puede ser
totalmente limpio. Él subió de la misma manera que subió Blatter. Blatter fue secretario general de la FIFA bajo de Avalanche y Infantino bajo de Platini en la UEFA. Son perfiles muy parecidos, los dos hombres, los dos son suizos y es más, viven o crecieron en el misma zona del país, a 2 pueblos a 6 kilómetros uno del otro. Entonces realmente es como una copia casi completa de Blatter. Está claro que la misma corrupción de 2015 afectó a los mundiales realizados desde entonces. Al respecto, les dejaré otro enlace en el texto del video a una entrevista realizada al escritor bestseller español Mario Escobar, donde un suceso histórico asociado al Mundial de 1938 sirve para traer al contexto del presente toda la corrupción alrededor del Mundial de Rusia en el 2018. Y si lo de Rusia fue escandaloso, nada iguala a Qatar, donde hubo denuncias de un entramado de sobornos para contar con los votos que lo aprobaran en la FIFA. Mi conclusión es que si esas investigaciones no terminaron, es de esperar que también involucren al Mundial de 2026, que será en Estados Unidos, Canadá y México precisamente. Lo que ocurre con Televisa es una muestra de ello y en consecuencia deberemos prepararnos para seguir sorprendiéndonos con el caso de corrupción más voluminoso en la historia del deporte. Ello, si la justicia estadounidense hace su trabajo y por lo visto esta semana efectivamente lo está haciendo.